Hola, bienvenidos a este canal, Sismos y Huracán. Este es el video número 78. Soy Nicolás Romero Gómez, titular del canal, calculista de los sismos y responsable por la información aquí vertida y dada a conocer a todos ustedes. Hoy, en México, es aún el día 26 de marzo de 2026. En horario central de la Ciudad de México son las 23 horas con 10 minutos. Corresponde a fecha y horario universal al día 27 de marzo de 2026 a las 5 de la mañana con 10 minutos. El contenido de este video será el siguiente. En primer lugar, daremos a conocer el resumen de los sismos ocurridos en el nivel nacional e internacional reportados por el Servicio Sismológico Nacional de México y por el Servicio Geológico de los Estados Unidos. De esto tenemos lo siguiente. En el caso nacional, el Servicio Sismológico reporta que no existieron sismos de magnitudes iguales o superiores a 5 grados de magnitud de momento, esto en la octena del día 19 de marzo al 26 de marzo de 2026. Ahora, el Servicio Geológico de los Estados Unidos reporta la ocurrencia de un sismo de magnitud igual o superior a los 7 grados de magnitud de momento. Este tuvo las siguientes características. Ocurrió el día 24 de marzo de 2026. La magnitud fue de 7.5 grados y la referencia fue 166 kilómetros al oeste de Neiafu, en Tonga. También el Servicio Geológico de los Estados Unidos reporta la ocurrencia de un total de 8 sismos iguales o superiores en magnitud de 6.0 grados, incluido este de 7.5 de Tonga. Ahora, al revisar la lista emitida, tenemos lo siguiente. Al hacer el análisis encontramos lo siguiente, que los 8 sismos están incluidos en 24 cálculos de la lista emitida para la octena del día 19 al 26 de marzo de 2026. Por lo tanto, esto es un éxito rotundo por la aplicación de nuestro modelo más 1.0, con lo cual queda plenamente demostrado la eficiencia de la aproximación a los sismos. Y esto, por comentar un único caso, tenemos que el sismo del día 24 de marzo de 2026 de magnitud 7.5 grados en la referencia 166 kilómetros al oeste de Neiafu, Tonga, fue calculado y está puesto en nuestra lista en las siguientes condiciones. Está puesto en la página número 4 en los sismos que corresponden a fecha astronómica y la magnitud con la que se tiene el cálculo es de 7.76 grados de magnitud de momento. El ocurrido fue de 7.5. Vean, o por favor, entendamos la aproximación de las magnitudes con el cálculo que se hizo con la aplicación de nuestro modelo. La referencia en este caso que se calculó 201 kilómetros al este-noreste de Neiafu, Tonga.
Sin embargo, también tenemos otro cálculo de magnitud 7.11 en la misma lista espejo astronómica, pero en la página 5 tenemos un cálculo de 7.11, una magnitud de 7.11 para la misma referencia, 166 kilómetros al este de Neyafú, Tonga, exactamente en donde sucedió. Y tenemos también otro cálculo de 7.40 en la referencia 166 kilómetros al este de Neyafú, Tonga. Por lo tanto, dense cuenta que la aproximación fue éxito. Ahora, otro el contenido de este video es la emisión de la aproximación y los cálculos para la octena de los días 27 de marzo al 3 de abril de 2026. La octena de días que ya inició para el caso de México hace 5 horas, ahora 16 minutos, y esto en fecha y horario universal. Ya es día 27 de marzo de 2026. Vamos a dar a conocer los sismos, la lista de los sismos más significativos. Recuerden, para el caso nacional, los mayores a 6 grados de magnitud de momento, y para el caso internacional, los mayores a 8. Tenemos lo siguiente. Para el día 27 de marzo, sismo de 7.42 en la referencia 46 kilómetros al suroeste de Tecpan, Guerrero. Para el día 27 de marzo, sismo de 6.01 en la referencia 26 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Para el día 27 de marzo, sismo de 6.58 en la referencia 83 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Para el día 28 de marzo de 2026, sismo de 6.17 en la referencia 65 kilómetros al sur de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Para el día 29 de marzo, sismo de 6 o 5.99, es el cálculo exacto, en la referencia 94 kilómetros al oeste de Ahome, Sinaloa. Para el día 29 de marzo, sismo de 6.49 en la referencia 421 kilómetros al suroeste de La Mira, en Michoacán. Para el día 30 de marzo, sismo de 8.0 en la referencia 14 kilómetros al noroeste de Ocosingo, en Chiapas. Para el día 30 de marzo de 2026, sismo de 6.36 en la referencia 132 kilómetros al suroeste de Huixtla, en Chiapas. Para el día 30 de marzo, sismo de 6.38 en la referencia 56 kilómetros al suroeste de Ometepec, Guerrero. Para el día 30 de marzo de 2026, sismo de 6.19 en la referencia 98 kilómetros al sur de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Para el día 31 de marzo de 2026, sismo de 5.97 en la referencia 63 kilómetros al oeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Para el día 1 de abril de 2026, sismo de 6.0 en la referencia 28 kilómetros al suroeste de Ometepec, Guerrero. Para el día 2 de abril de 2026, sismo de 7.03 en la referencia 45 kilómetros al suroeste de Ometepec, Guerrero. Para el día 27 de marzo de 2026, sismo de 7.60 en la referencia 15 kilómetros al sur-suroeste de Colonia Luces en el Mar, en México. Para el día 30 de marzo de 2026, sismo de 8.0 en la referencia 127 kilómetros al suroeste de La Esperanza, El Zapotal, México. Para el día 29 de marzo de 2026, sismo de 8.13 en la referencia 178 kilómetros al este-noreste de Lebuca,
Fiji. Para el día 28 de marzo de 2026, sismo de 8.91 en la referencia 78 kilómetros al oeste-suroeste de Singkil, en Indonesia. Para el día 1 de abril de 2026, sismo de 8.43 en la referencia 161 kilómetros al suroeste de Sarangani, en Filipinas. Para el día 1 de abril de 2026, sismo de 8.99 en la referencia Islas Aleutian, en Alaska. Repito, sismo de 8.99 grados para el día 1 de abril de 2026 en la referencia Islas Aleutian, en Alaska. Esto es una réplica de un cálculo que corresponde a un sismo ocurrido en 1946 en Alaska. Entonces, tomar las precauciones debidas para la zona de las Islas Aleutian. Para el día 2 de abril de 2026, sismo de 8.12 en la referencia 199 kilómetros al este-sureste de Gigifo, en Tonga. Para el día 1 de abril de 2026, sismo de 8.96 en la referencia 45 kilómetros al sur-sureste de Gizo, en las Islas Salomón. Repito, magnitud 8.96 el día 1 de abril de 2026 en la referencia 45 kilómetros al sur-sureste de Gizo, en las Islas Salomón. Para el día 1 de abril de 2026, sismo de 9.49 en la referencia 93 kilómetros al noroeste de Iquique, en Chile. Repito, para el día 1 de abril de 2026 se tiene calculado un sismo de 9.49 en la referencia 43 kilómetros al noroeste de Iquique, en Chile. Para el día 3 de abril de 2026, sismo de 9.01 en la referencia 53 kilómetros al suroeste de Iquique, en Chile. Y para el día 2 de abril de 2026, sismo de 8.25 en la referencia 15 kilómetros al sur de Aulien, ciudad Aulien, en Taiwán. Esto fue en la lista normal de la octena del día 27 de marzo al 3 de abril. Ahora, en la lista espejo astronómica, en donde no especificamos el día, pero es en la octena de los días 27 de marzo al 3 de abril, tenemos lo siguiente. Para el caso nacional, 6.89 en la referencia 257 kilómetros al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco. Sismo de 6.14 en la referencia 148 kilómetros al suroeste de Huixtla, en Chiapas. Sismo de 6.16 en la referencia 171 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. Sismo de 6.24 en la referencia 17 kilómetros al norte de Guadalupe, Victoria, Baja California. Sismo de 7.05 en la referencia 92 kilómetros al suroeste de Pueblo Yaqui, en Sonora. Sismo de 6.58, en la referencia 156 kilómetros al sur de Salina Cruz, Oaxaca. Sismo de 6.0 grados en la referencia 252 kilómetros al oeste de Cihuatlán, Jalisco. Sismo de 6.44 en la referencia 45 kilómetros al oeste de Cintalapa, Chiapas. Sismo de 6.21 en la referencia 130 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. Sismo de 6.49 en la referencia 67 kilómetros al sur de Salina Cruz, Oaxaca. Sismo de 6.49 en la referencia 125 kilómetros al noreste de San José del Cabo, Baja California Sur. Sismo de 6.65 en la referencia 102 kilómetros al este de San José del Cabo, Baja California Sur. Sismo de 6.70 en la referencia 53 kilómetros al sureste de Sayula de Alemán, Veracruz. Sismo de 6.22 en la referencia 352 kilómetros al
suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco. Sismo de 6.05 en la referencia 136 kilómetros al noreste de San José del Cabo, Baja California Sur. Sismo de 6.27 en la referencia 31 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero. Sismo de 8.54 en la región de las Islas Volcano, en Japón. Sismo de 8.56 en la referencia 72 kilómetros al norte de Palu, en Indonesia. Sismo de 8.82 en la referencia 245 kilómetros al este de Melekeok, en la villa Melekeok, en Palua. Sismo de 8.43 en la referencia Islas Auckland, en la región de Nueva Zelanda. Sismo de 8.49 en las Islas Kermadec, en Nueva Zelanda. Sismo de 9.60 en la referencia 168 kilómetros al sur-suroeste de Matavai, en Samoa. Repito, sismo de 9.60 grados de magnitud de momento en la referencia 168 kilómetros al sur-suroeste de Matavai, en Samoa. 9.13 grados de magnitud de momento en la referencia 30 kilómetros al oeste-suroeste de Pariaman, en Indonesia. Sismo de 8.16 grados en la referencia proximidades de la costa sur de Papúa, en Indonesia. Sismo de 8 grados en la referencia 11 kilómetros al oeste-noroeste de San Agustín, en Colombia. Sismo de 8.54 en la referencia 38 kilómetros al noroeste de Finchafen, en Papúa Nueva Guinea. Sismo de 8.13 en la referencia 92 kilómetros al este de Beausour, Guadalupe, en las Islas Guadalupe, en las Islas Guadalupe. Sismo de 8.15 grados en la referencia 15 kilómetros al oeste-suroeste de Bardur, en Turquía. Repito, este sismo 8.15, la magnitud de momento para la referencia 15 kilómetros al oeste-suroeste de Burdur, en Turquía. Lo repetí porque ustedes saben que los sismos superiores a 7.4 de magnitud de momento para el caso de Turquía son devastadores. Así es que hay que tomar las precauciones debidas. Sismo de 8.11 en la referencia 48 kilómetros al este de Sincotán, en Rusia. Sismo de 8.44 en la región de Vanuatu. Sismo de 8.13 magnitud de momento en la referencia 27 kilómetros al norte-noroeste de Tachilek, en Myanmar. Estos son los sismos con posibilidad de ocurrir durante la octena de los días 27 de marzo al 3 de abril de 2026, tanto en la lista normal como en la lista espejo astronómica. Te invito a que te suscribas a mi canal y que me des la opinión al respecto del trabajo que realizo. Y en esta ocasión me permito dedicar el cálculo de los sismos al ingeniero José Gerardo Hernández Cordero. Mi amigo José Gerardo trascendió la semana pasada y en honor a él, si ocurren los sismos, llevarán su nombre. José Gerardo I, José Gerardo II y así sucesivamente. Esperemos que no ocurran, pero si ocurren tendrán este nombre. Recuerda, tienes acceso a la lista detallada en el enlace abajo de este video, en la caja de este video, y estoy a tus órdenes para cualquier comentario al respecto. Gracias por observar este canal. Hasta pronto.